Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Gante. Esta universidad es una universidad bicentenaria, ¿no? 1817-2025, universidad ubicada en Bélgica, una larga historia, porque se fundó antes que Bélgica se independice. Ya estás diciendo todo lo que pensaba decir al inicio. Perdón. Sí, muy bien. No, está muy bien. Ilse es especialista Sigue, en literatura latinoamericana. Estado recientemente presente en Lima, participando con congreso, ¿no? De literaturas latinoamericanas, internacional, más de 100 mesas, muy importante, a visitar la universidad durante su visita a Lima y estamos muy atentos a su presentación. Bueno, muchas gracias. Podemos... Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Héctor. Un placer estar con ustedes, ¿no? Y dirigirme a ustedes para presentar primero la Facultad de Filosofía y Letras de mi universidad. Como acaba de decir su colega, una institución. Claro, es una institución que no tiene tanta historia como la de San Marcos, pero sí, tiene su historia y que ha tenido siempre un compromiso con la investigación humanística, el pensamiento crítico y la formación interdisciplinaria. Recuerdo también, porque creo que eso también es importante, que Bélgica es un país dividido en 3 comunidades lingüísticas, ¿no? Flamenca, francesa y germanófona, y que cada comunidad organiza sus propias universidades. Hay 10, Bélgica es un país chico. La más antigua es la de Lovaina, que ustedes sin duda conocen. Pero la de Gante es la segunda universidad de Bélgica en cuanto a número de estudiantes después de Lovaina. La lengua de enseñanza o el idioma de instrucción es el neerlandés en Flandes, que también en el mundo hispánico a veces se llama flamenco o holandés, que de hecho el nombre más correcto es neerlandés. Y en la comunidad francófona, pues se enseña en francés. Pero hay una creciente oferta en inglés también, como en muchos lugares del mundo, ¿no? A nivel de maestría sobre todo y a nivel de doctorado. Las universidades belgas son todas públicas, reciben apoyo del Estado y por eso las tasas de la matrícula son bastante moderadas, ¿no? Las universidades tienen diferentes perfiles, algunas son católicos, como la de Lovaina. La de Gante es una universidad pluralista, nació de hecho como una universidad estatal y laica, pero en la actualidad está abierta a todas las corrientes de pensamiento. El lema de la universidad, como se puede ver en la imagen, en la primera diapositiva, es Dare to Think, atrévete a pensar, es decir, que es una universidad que fomenta la reflexión y la innovación intelectual, ¿no? Y que cultiva un diálogo constante entre lenguas, culturas y tradiciones. Como también se ve en la diapositiva, donde dice Top 100 University, es una universidad también que tiene una buena reputación, es una universidad muy completa porque tiene 11 facultades y ocupa el puesto número 91 a nivel mundial en la famosa clasificación de Shanghái, el Shanghai Ranking. No sé, Héctor, si puedes ir hacia atrás a la primera diapositiva, porque quisiera decir algo sobre la biblioteca que aparecía en la primera diapositiva. Sí. En primer plano, ustedes ven la biblioteca modernista, la emblemática Torre de los Libros, que es considerada como un faro
del conocimiento. Es la cuarta torre. Ustedes pueden ver ahí en segundo plano otras 3 torres, ¿no? Es como la cuarta torre de la ciudad, junto a las torres medievales. Y esta torre de los libros ha sido diseñada en los años 30 del siglo XX por el famoso arquitecto Henri van der Velde. Tiene 65 metros de altura y ahí esta biblioteca almacena más de 3 millones de piezas. Fue restaurada recientemente para unir su rica historia arquitectónica con una visión así más pionera de digitalización y de acceso abierto. ¿Qué más quería decir? No tanto más sobre la universidad. Después paso a nuestra carrera. Sí, como en la diapositiva número 2, se puede ver que es una universidad. Sí, es una universidad que, bueno, ahí se ven unas cifras, ¿no? Bueno, primero, ¿dónde está Bélgica? ¿Dónde está Gante? El número de programas en inglés, de maestrías en inglés, y también se ve que es una universidad que apuesta por la internacionalización, ¿no? Porque acogemos es una cifra que viene ahí abajo, a más de 7.000 estudiantes internacionales de más de 120 países, ¿no? En total tenemos unos 50.000 estudiantes y más de 7.000 estudiantes son estudiantes internacionales, es decir, es el 15% del alumnado. Y claro, también la creciente oferta en inglés facilita, ¿no?, esta movilidad. Sí. Sí. Héctor, Ilse, te comparto que justo esta semana recibimos a la delegación de INA University. INA University está en Corea del Sur, en el puerto de... Sí. San Marcos tiene relación con Corea del Sur en universidades. Tenemos con Corea del Sur, como se puede leer. Sí, efectivamente. Tenemos una sede también en Corea del Sur, que es como un satélite de la Universidad de Gante, sí, como se puede ver en la imagen. Sí, efectivamente, que funciona bastante bien y que es como la primera universidad europea con sede en Corea del Sur. Qué casualidad que ustedes hayan acogido a una delegación de esta, bueno, de una universidad de Corea del Sur también, ¿no? Sí, en cuanto al perfil internacional, ¿qué más puedo decir? Que la universidad participa de forma bastante activa en programas de intercambio, como Erasmus+, ¿no? Y que ha firmado convenios bilaterales con universidades en Europa, América, Asia, África. También tiene programas compartidos, conjuntos, y tiene dobles titulaciones con universidades internacionales. O sea que en general es una universidad con un ambiente bastante multicultural. Propongo que pasemos a la diapositiva siguiente. Sí que nos ofrece todavía. Sí, es una presentación hecha por nuestra universidad. Entonces, aquí vemos, sí, algunas informaciones sobre el presupuesto, sobre el número de empleados, etc. Bueno, eso no es tan interesante, entonces os propongo que pasemos a la número 4, que ahí ya pasamos a la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajo, y que es, como se dice, creo en la diapositiva siguiente, es una de las facultades fundadoras de la Universidad de Gante, una de las 4 facultades fundadoras.
como se puede ver en la diapositiva siguiente. ¿Sí? Efectivamente, ¿no? Tiene esta Facultad de Filosofía y Letras, tiene 8 departamentos académicos y unos 5.000 estudiantes. Bueno, ahí se hace el listado, ¿no? Y una de ellas es la de literatura donde yo trabajo, ¿no? Donde dice literature. Ahora bien, ¿cómo funciona en nuestro caso? Porque, bueno, Héctor, me habías preguntado si podía decir algo sobre más bien el nivel de grado, posgrado. Nuestra carrera, el programa de español, ¿no? Se estructura en torno siempre a 2 idiomas y 2 disciplinas. Es decir, todos nuestros estudiantes tienen que combinar el español con otra lengua. El francés, el inglés, puede ser el alemán o el latín. Y también tienen que estudiar 2 disciplinas, literatura y generalmente es literatura y lingüística. Y para cada idioma, nuestro programa cuenta con 5 áreas: dominio del idioma, cultura e historia, lingüística, literatura e investigación, ¿no? Y dentro de la sección de español, nuestros estudiantes entonces estudian la lengua, estudian la literatura, y ahí tienen literatura peninsular, materias en literatura peninsular y también materias en literatura latinoamericana, con un equilibrio también entre la literatura del siglo de oro de España, por ejemplo, y también la literatura más contemporánea. Además, también tenemos una maestría en lenguas románicas o ibero-románicas, mejor dicho, que incluye estudios comparativos con el portugués, ¿no? Eso es algo único en Bélgica, que la Universidad de Gante también ofrece portugués, literatura portuguesa y lengua portuguesa. No sé si quieren saber algo en particular sobre nuestro programa de literatura española e hispanoamericana, pues yo misma Sí, Ilse, imparto los cursos de literatura latinoamericana, ¿sí? en base a tu experiencia, ¿qué recomiendas para una buena aplicación al posgrado? Para hacer una buena aplicación al posgrado, ¿qué recomiendas? ¿Quiere decir para un estudiante de ustedes? Sí, un estudiante latinoamericano que proyecte su posgrado en Gante en el ámbito de estudios latinoamericanos. ¿Qué recomiendas? Entonces, con posgrado se está refiriendo a la maestría Sí, el posgrado, máster o doctorado. o doctorado, sí. Sí, entonces tiene que hacer una solicitud o preparar una solicitud, ¿no? Y mandarla a Relaciones Internacionales, ¿ah? Que entonces van a revisar si cumple con los requisitos para ingresar en la maestría o en el programa de doctorado. Y tenemos, de eso también quería hablar, es la segunda presentación, es breve. Tenemos un centro que se llama CESAM, y que ayuda o puede brindar ayuda a los posibles candidatos, porque es la plataforma de América Latina que tiene como objetivo también en parte poner en contacto estudiantes latinoamericanos con estudiantes europeos. Si te interesa o si les interesa, podemos pasar entonces a esa otra
presentación, porque creo que en esta las diapositivas que quedan no son tan interesantes para ustedes, porque son más sobre historia del arte, etc. Entonces, mi sugerencia sería pasar Pero a la otra también, presentación para que veamos hasta qué punto CESAM, la plataforma CESAM, puede ayudar, ¿no? De que es Central and South America Platform. O sea, ¿qué hace? Y ahí hay una serie de datos sobre la colaboración con Perú. en San Marcos también tenemos historia del arte, así que hay un interés en general Sí, en humanidades, ¿no? En literatura, en lingüística, humanidades, sí. artes. También Sí. tenemos escuela de eh, restauración en San Marcos, ¿no? De protección, restauración. Así que el interés es en general del posgrado en Arts and Philosophy. Sí, entonces, bueno, para volver a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál sería mi recomendación? Yo creo que algo que es importante para, si el estudiante no quiere especializarse en literatura latinoamericana, porque ahí no es tan necesario, pero para las otras carreras es muy importante un conocimiento avanzado del inglés, porque las clases se dan, por ejemplo, en historia del arte, las clases se dan en parte en la lengua de la comunidad flamenca, es decir, hay algunos cursos que se hacen en neerlandés, pero sobre todo a nivel de maestría y de doctorado hay muchos cursos que se dan en inglés. Entonces, para poder ingresar y para también sacar provecho, para poder, por ejemplo, escribir un doctorado, hay que tener un buen conocimiento del inglés. Esto es como un requisito clave, creo. Correcto. ¿Cuándo empieza la aplicación? ¿Cuándo abren su convocatoria para el posgrado? Yo lo haría con bastante antelación. Yo creo que Estamos ahora es que agosto, según tu experiencia. sí. Pero lo que quería decir es que en la actualidad nosotros no tenemos un convenio con la Universidad de San Marcos. Entonces, Primero habría que ver, podemos ver, sí, sí, habría que ver si, creo que esto sería casi el primer paso, ¿no? según tu Eh, orientación, se comparte un modelo, un borrador. sí, pero bueno, para eso tenemos que pasar por CESAM. Entonces, esta la otra presentación que tenía hecha, es sobre esta plataforma que tiene como primer objetivo orientar las colaboraciones entre la Universidad de Gante y América Latina. Entonces sería ponerse en contacto con CESAM y si quiere puede cerrar esta presentación y pasar a la segunda presentación sobre CESAM, Correcto. porque hay unos datos sobre colaboraciones concretas con, eh, con Perú. Un momento. ¿Vale? Son solo 5 diapositivas o algo, pero contienen mucha información. Esta es, sí. Esta es. Entonces, pues esta plataforma, como pueden ver aquí, es bastante, bueno, se fundó en el 2015 y es una de las plataformas regionales que tiene la Universidad de Gante. En la segunda diapositiva puede ver cuáles son las demás, ¿no? Sí, bueno, es bastante pequeña la letra, pero como pueden ver en América Latina,
América Latina es como una de las plataformas regionales es sobre América Latina, tiene una en América del Norte, África, Asia, etcétera, Rusia. Entonces, lo que hace precisamente, ¿no? de qué se ocupa, pues construye bases de datos y es un canal de comunicación, difunde información, tiene listas de miembros, boletines informativos, tiene un sitio web, funciona por las redes sociales y tiene una serie de actividades, como se puede ver en la diapositiva siguiente, se ven algunas de las actividades que ha organizado o ha facilitado, ¿no? CESAM. Esa sería la diapositiva siguiente. No sé si la puede abrir. ¿Sí? Son estas, activities. Sí, es la siguiente. Brasil. Sí, es la tercera. Es la siguiente diapositiva que habla de las actividades que organiza CESAM, que son básicamente, organiza, por ejemplo, jornadas por país, y de esa manera crea redes de intercambio y de información. También apoya misiones internacionales. Por ejemplo, en el 2024, una delegación de la Universidad de Gante fue a Ecuador y a Brasil, y este año se ha planeado una delegación a Chile, y ahí, pues, por ejemplo, se entra en contacto con las universidades y se ve si hay posibilidades de firmar un convenio. ¿Cuándo van a estar en Santiago? La delegación va a estar en Chile. La verdad es que eso ya pasó. Sí, eso fue en el 25, ¿no? Ya pasó. Fue en junio. Fue en el mes de junio. O sea, ya pasó. Pero cada año hay nuevas delegaciones y se decide cada año a qué país se va a ir, y entonces se organiza en función de los intereses de la comunidad universitaria de Gante, pero también de las universidades latinoamericanas. Y ahí en las otras diapositivas, no sé si puede abrirlas, pero ahí también se muestra que hay apoyos estructurales y que hay algunas oportunidades de financiación para invitar a investigadores, ¿no?, de América Latina. Cada año pero no se ve, ¿no? Structural Support, Grand Opportunities, CESAM Fellowship. Sí, pero no podemos verlo. Estamos todavía con las 6 Regional Platforms. Perdón. No pasa nada. Sí, es la anterior, sí, ahí, ¿no? Ahí se ve información y comunicación, es lo que hace, ¿no? Hacer bases de datos, etcétera, comunicar, mantener la comunicación entre los miembros, también, sobre todo, ¿no?, miembros de América Latina para CESAM, organiza actividades, y el último punto es el apoyo estructural, y ahí hay algunas oportunidades de becas para estimular intercambios, ¿no?, para escribir proyectos doctorales juntos, ¿no? Y también, y ese es el otro punto, CESAM también interviene en la preparación de convenios entre la Universidad de Gante y algunas universidades latinoamericanas. Luego, en las otras diapositivas se ven las cifras de estudiantes de doctorado en la Universidad de Gante.
pues de América Latina, como se puede ver, es una minoría, hasta ahora es un 4%, ¿no? O sea, no es tanto, porque hay algunas dificultades, ¿no? Porque muchas veces, muchas veces para los estudiantes que vienen de América Latina, está el escollo, ¿no? del costo de vida, que es más alto, lo que frena a veces, ¿no? La llegada de estudiantes latinoamericanos. Pero bueno, está, como se puede ver en la diapositiva número 5, hay estudiantes peruanos también que están inscritos, están matriculados en la Universidad de Gante. En este momento son unos 21 estudiantes que están haciendo el PhD en Gante. Y en la diapositiva siguiente, sí, el número 6, bueno, ahí se ve el número de estudiantes peruanos. En nuestra facultad son unos 4, lo cual no es mucho, pero bueno, son 2 en la maestría y no, sí, dos estudiantes de doctorado y ahí en el bachelor también son 2, eso es en el pregrado. Esas son las cifras actualizadas. Lo que puede ser interesante es en el número 7, pues aquí se habla más específicamente, ¿no? Del convenio que tenemos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero que llegó a su fin en el 2021 y que en este momento no ha sido renovado. Pero bueno, eso siempre puede adaptarse en función de los intereses de las universidades implicadas. Bueno, esto era como un poco la presentación de la universidad y de las posibilidades que hay de colaboración. Y te comparto que justamente San Marcos tiene medicina humana como Cayetano Heredia y letras como Católica del Perú, ¿no? San Marcos ofrece formación en lo que Pontificia y Cayetano ofrecen, sumadas, reunidas. Sí, la Universidad Peruana Cayetano Herrera, la verdad es que no la conozco. ¿Hay alguien que quiere intervenir? Sí, Ángela. Gracias. Buenos días, Ilse. Buenos días, profesor, y buenos días a todos y todas los participantes y las participantes. Muchas gracias por la presentación, Ilse, y esta información tan importante. Tengo 2 preguntas. Uno está vinculado a estudiantes indígenas en Perú que tienen becas. En muchas universidades del Perú hay varios estudiantes indígenas que vienen de las fronteras por programas públicos del gobierno peruano que les permite estudiar en universidades, por ejemplo, como la Universidad Católica, San Marcos, Cayetano u otras universidades privadas y públicas. Y a veces estas personas, estos muchachos, muchachas indígenas, bueno, no reciben la información para saber si hay algún tipo de priorización, si estas personas quisieran postular a esta universidad. Obviamente, las familias indígenas no podrían pagar la estadía de un estudiante de 5 años, ¿no? O 2, 3 años, porque no tienen, por eso mismo tienen becas y por eso mismo hay programas especiales públicos. Pero hay universidades internacionales que sí brindan, por ejemplo, esta priorización, ¿no? Reciben el pedido de algún graduado o graduada indígena
una solicitud, y como la Universidad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Un indígena o una indígena escribe una carta con sus récords de notas, con sus constancias de estudios, y solicitan una beca integral, es decir, estadía, alimentos, la cobertura de todos sus estudios, ¿no? Todo lo que sea necesario para que pueda culminar su maestría, incluso las asesorías para hacer las tesis. Quería saber si en la universidad de ustedes brindan eso, si o lo tienen previsto, porque justo la Universidad Católica tiene varios estudiantes indígenas, San Marcos también. Y estoy totalmente segura que si a estos jóvenes les ofrecen la posibilidad de irse a estudiar a estas universidades, irían muy felices, y muchos tienen buenas notas, pero como digo, no tienen los recursos. Normalmente terminan la universidad, intentan buscar trabajo, si no hay trabajo regresan a sus comunidades, ¿no? A ver cómo pueden hasta lograr que alguna ONG, por ejemplo, les brinde trabajo, que suelen ser los espacios donde les brindan espacios de profesionales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si hay facilidades para madres con hijos que quieran llevar estudios superiores. Esas dos, Ilse, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. En cuanto a la segunda, madres con hijos, pues hay facilidades para estudiantes que trabajan. O sea, tienen derecho a un régimen especial. Entonces, no sé si madres con hijos, esta categoría no está contemplada como tal, pero no, la verdad es que esta categoría no. Tenemos una serie de estatutos especiales para estudiantes, por ejemplo, estudiantes que empiezan una empresa, estudiantes que tienen un estatuto de artista, estudiantes que trabajan, ¿no? Y que no pueden estar presentes en todas las clases. Pero madres con hijos no se contempla como una categoría aparte. Esto no es algo que yo sepa, eso no existe. Luego, estudiantes indígenas, yo creo que no, bueno, eso tampoco existe. En la Universidad de Gante no se hace la diferencia, o sea, el estudiante latinoamericano puede postular, pero no se hace la distinción entre, o sea, en función de criterios étnicos que yo sepa. Es algo que no. Sí hay algunas, y creo que en las últimas diapositivas, hay algunas becas para estancias breves, porque Perú está en una lista de países que puede solicitar estas estancias, porque forma parte del programa Global Minds. Yo creo que en una de estas diapositivas se presenta este programa. De eso ya he hablado, son las becas, pero es más bien para researchers, para investigadores, ¿no? Aquí, Global Minds, ahí sí hay algunas posibilidades. Es también más bien para investigación. Y Perú es uno de los países que está en esta lista. Y estas becas van dirigidas a estudiantes que quieren profundizar sus conocimientos y que quieren realizar una estancia breve en Gante. Así que ahí sí hay convocatorias para estas becas. Pero esto vale tanto para estudiantes 3 meses. indígenas. ¿Esta estancia breve qué duración tiene? Y no se especifica, pero suelen ser como de un mes, algo así. Sí. También la plataforma CESAM es como la correa de transmisión entre Gante y el estudiante interesado o la institución interesada.
Sí, creo que la diapositiva siguiente o la número 12, pues como sí, o la número 12, aquí son solo estadísticas. Sí, aquí se ve dónde se puede encontrar la información. Es el enlace a la información del programa Global Minds y también los datos de contacto del coordinador de Global Minds. Es también algo interesante, sobre todo para estudiantes que quieren hacer más bien un doctorado. O sea que casi toda la oferta va dirigida a estudiantes interesados en hacer investigación. También en los convenios bilaterales, si se llega a firmar un convenio bilateral, también pueden venir estudiantes de maestría. Pero no, para contestar tu pregunta, Ángela, no hay nada específicamente que se dirige específicamente a estudiantes indígenas. Hay que tener en cuenta, como ya dije, que un requisito importante para que no haya desilusiones o expectativas que después no se pueden cumplir es que hay muy pocos cursos que se dictan en español, ¿no? O sea, únicamente los cursos dentro del programa de español son cursos dictados en español. Todos los demás cursos se ofrecen en otra lengua y sobre todo en inglés, ¿no? Entonces eso, no sé, es muy posible que haya estudiantes con Ilse, te estos... comparto que anualmente San Marcos tiene 180 alumnos que toman un semestre de pregrado o graduación fuera. Estos 180 ¿sí? alumnos están en una parte en Europa, 40 están en Europa. En Europa toman cursos en Alemania, Italia y Finlandia. En estos tres países el curso de pregrado lo hacen en inglés. Okay. También hay alumnos que asisten a Corea Sí. del Sur. Entonces, a nivel del Sí, sí. pregrado, se puede encontrar un dominio académico del inglés, ¿no? Y estos alumnos terminan y justamente hay varias alternativas, ¿no? Para proyectar su posgrado con el dominio Sí. del inglés correspondiente, ¿no? En base a tu Sí, experiencia, cuando es... sí. Si es así, no hay problema, pero creo que se pide además un certificado de inglés, ¿no? O sea, hay que llegar a TOEFL. cierto nivel de inglés para poder ingresar. Sí. En muchas universidades piden 90 puntos del TOEFL. ¿Es similar en Gante? Eso es, sí, sí, es así también. Sí. Sí, es así. Así que eso es lo que puedo, no sé si hay otras preguntas sobre la universidad o sobre posibles, ¿no? Ahí tienen la información también de la coordinadora, Bárbara Claes, y la dirección electrónica por si quieren contactar a Bárbara, ¿no? Que es la coordinadora. CESAN es para ciencias y humanidades. Sí, o sea, lo que hace es coordinar y poner en contacto todos los conocimientos que circulan en la Universidad de Gante sobre y de América Latina. O sea, pone en contacto a todos los investigadores que tienen algo que ver con América Latina y también a los estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Gante. Los mexicanos, peruanos, chilenos, etcétera, reciben la información, el boletín informativo y bueno, lo que hace es poner en contacto entonces la comunidad universitaria de Gante interesada o especializada en temas de América Latina con América Latina. Esa es su función. ¿Sí, Ángela? Muchas gracias, Ilse, por las respuestas anteriores y la información que estás brindando. Igual seguramente
va a haber algún momento que haremos el contacto sobre el tema de las becas u oportunidades para chicos indígenas. Una consulta más. ¿Hay límites de edad para la postulación a maestrías y doctorados o cualquier otra investigación? Estos procesos que ustedes ofrecen, eso sería. No hay límites de edad, no hay límites de edad. Lo que sí es que el Fondo de Investigación Científica de Flandes, que da becas para hacer un doctorado, sí tiene una serie de límites, pero no son de edad, es más bien, son límites del tipo... sí, se puede solicitar esa beca para hacer una tesis doctoral únicamente si la tesis se ha defendido en un plazo de 2 o 3 años. O sea, hay una serie de límites, pero no tienen que ver con la edad en sí. Tienen que ver más bien con la trayectoria del candidato. Pero no con la edad, porque esto está prohibido, ¿no? O sea, se considera edadismo y no se puede discriminar en función de la edad de una persona. ¿Sí? No sé si tienen más preguntas sobre este aspecto del intercambio o de la posibilidad de colaboración. Otra pregunta, Ángela. No, disculpen, dejé el botoncito abierto. Gracias. Ok. Comparto la tercera diapositiva. Sí. Sí, bueno, la primera parte se alargó un poco más de lo previsto, pero trataré de ser un poco más breve en la otra, entonces. La otra tiene que ver más bien con mi propia investigación. Podemos pasar rápidamente Un momento. a los... no, quiero decir, para ganar un poco de tiempo, no voy a decir mucho sobre mi trayectoria y pasar rápidamente a la investigación en curso. Un momento. Sí, sí. Tranquilo. Sí, aquí creo que hay que ponerlo en modo presentación, ¿no? Claro, porque si no, no se puede leer. Sí, siento mucho no poderlo hacerlo yo, porque... Sí, ahí abajo, en modo presentación. Porque si no, no ¿Correcto? resulta. No, en modo presentación, ahí. Ya, yo no puedo, ¿no? Aquí. Abajo, abajo hay como... sí, ahí. Sí, hay un icono o una pestaña, sí, ahí. Se pone en modo presentación, porque si no, no se ve bien. ¿Correcto? No, todavía no. Ahí donde se puede cambiar el volumen, al lado hay un icono que dice modo presentación. Un momento. Más a la derecha, donde dice 66%,
No, no es el volumen, sí. Y al lado hay un icono que permite Sí, poner presentación en modo presentación, porque así no funciona. Ya, sí, ahí. No, 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 más a la izquierda. Así, y, sí, ahí mismo. Hacer clic ahí. sí, ya, No, no ya se hizo funciona. clic. No, aquí. ¿No funciona? Sí, porque no tiene mucho, sí, así no se ve bien, ¿eh? Bueno, si no lo cuento así, no, no pasa nada tampoco, pero no está en modo presentación, está en modo, en otro modo. A ver, Sí, ahí mismo, ahí donde tiene la flecha, donde tienes la flecha. correcto. Bueno, no, no parece funcionar. Bueno, si no, para no hacer esperar a la gente, lo comento así, sin más, ¿no? Porque no se ve bien. Aquí aparece de esta forma, pero no veo que se comparta con ustedes así. Sí, a lo mejor no, no resulta posible. Bueno, voy a comentar rápidamente para que no se... ¿no? O sea, un poco sobre mi investigación, cuáles son mis líneas de investigación, pues yo trabajo sobre todo el nexo entre literatura y violencia en la narrativa hispanoamericana contemporánea y me he especializado más en Cono Sur y he estudiado diferentes tipos de violencia, violencia política, eh, temas de memoria, de dictadura y postdictadura, la llamada literatura de los hijos, que también ustedes tienen, ¿no? En la literatura peruana, es decir, la literatura post-conflicto interno sería en su caso. Luego, migración y violencia, y pienso ahí sobre todo en la frontera entre Estados Unidos y México. La violencia de género, una colaboradora mía, una doctoranda mía, me entregó ayer su tesis sobre la crónica latinoamericana de la violencia de género y también temas de violencia ecológica, es decir, tipos de violencia lenta, ¿no? Por ejemplo, también la violencia colonial también sería un tipo de violencia lenta, más difusa. Y la otra gran línea de investigación que tengo es la literatura translingüe. Y sobre eso quería hablar un poco, ¿no? Era el tema o el título de mi presentación, temas de traducción literaria, de multilingüismo y de circulación. Y bueno, ya como en la presentación que Héctor ha mostrado, pues algunas de las publicaciones mías que tienen que ver con las dos líneas de investigación, ¿no? O sea, violencia en literatura y, por otra parte, literatura, traducción y circulación. Pues ahí había hecho una lista de doctorados que se han hecho en los últimos 10 años bajo mi dirección y de algunas publicaciones, ¿no? Donde se pueden ver cuáles son los temas que más me interesan. Y esto me lleva al tema que quería presentar hoy, pero lo voy a hacer en forma un poco abreviada, porque creo que no sé hasta cuándo tenemos tiempo. ¿Puedes decirme de cuánto tiempo? Tenemos tiempo, Ilse. Ok. Tenemos tiempo. No, porque no quiero tampoco fastidiar a la gente. Entonces, lo que en este momento estoy terminando un libro, es decir, realmente estoy terminando, es la diapositiva 7, estoy terminando un libro sobre escribir entre lenguas, dinámicas translingües en la narrativa latinoamericana contemporánea. Estoy escribiendo la conclusión, ¿no? Tengo ya los 4 capítulos, la introducción. Entonces, de eso quería hablar y me interesa también dialogar con ustedes porque este fenómeno
es un fenómeno literario que está claramente en expansión en el siglo XXI. Son las escrituras que cruzan lenguas, bajo la influencia de diversos procesos de globalización. Cada vez más autores sitúan en el centro de su narrativa experiencias marcadas por el multilingüismo. Y esto hace surgir una serie de preguntas de investigación: ¿cómo elige un escritor su lengua de escritura cuando está viviendo o moviéndose entre idiomas? ¿De qué manera este proceso se plasma en su obra? O cuando los relatos no son autobiográficos, ¿qué estrategias narrativas permiten elaborar esa tensión entre lenguas? Esto también tiene que ver con la relación o el vínculo entre literatura y mercado, ¿no? Estas escrituras entre lenguas, nos podemos preguntar, ¿son espacios de libertad o son más bien productos del mercado global, ¿no? Porque para un autor que quiere que su obra circule más allá de la frontera, de las fronteras de su propio idioma, pues la elección de una lengua no es neutra, ¿no? Porque define su visibilidad y su lugar en una tradición literaria y puede a menudo conllevar un posicionamiento ideológico. Ahora bien, pues yo he puesto como término translingües y no quiero entrar en ese tema, salvo si ustedes tienen preguntas al respecto, pero la cuestión terminológica es una cuestión difícil. Entre los especialistas hay mucha discusión, hay que hablar de multilingüismo, de translingüismo, de heterolingüismo, pero bueno, no quiero detenerme demasiado en este tema, que de todos modos es una cuestión que no se puede saldar, ¿no? Finalmente, como se puede ver en la diapositiva 8, opté por el adjetivo translingüe, de ahí el título también del libro, pero usaré también multilingüe porque es el término más común, que más a menudo se usa. ¿Y cuál es la definición de translingüe? Pues uso la definición de Stephen Kellman, que él ha formulado en The Translingual Imagination. Son autores translingües, son autores que cambian de lengua, o bien combinan varias lenguas dentro de una sola obra, o que combinan varias lenguas a lo largo de su trayectoria. El enfoque de mi investigación se centra en la narrativa contemporánea de escritores de América Latina que usan el español latinoamericano como una de sus lenguas de escritura, y mis ejemplos de hoy provienen de Argentina, Chile y México. Me interesa especialmente este campo de tensión que se genera entre la lengua materna de estos autores y sus lenguas o su lengua adoptiva. Mi perspectiva es literaria, no es lingüística, ¿no? Quiero analizar cuál es el impacto de ese multilingüismo en el funcionamiento de los textos, tanto a nivel temático como a nivel formal, y también el impacto en la definición de autoría. Y quiero, para que no se vuelva demasiado abstracto, quiero partir de algunos ejemplos, ¿no? Mi primer ejemplo, o un buen ejemplo de este tipo de texto, sería este texto que presento aquí, Le Bleu des Abeilles, de Laura Alcoba, que se publicó en el 2013, El azul de las abejas. Porque, ¿quién es Laura Alcoba? Ella de niña fue testigo de una gran redada militar en La Plata, bajo el régimen de Videla, en la casa donde ella vivía en clandestinidad
junto con otras 7 personas, y ella fue la única que sobrevivió. Todos los demás murieron, y a partir de ese momento ella tuvo una relación muy tensa con el español, porque para ella se convirtió en sinónimo de miedo y de muerte. A los 11 años ella pudo huir a París con su madre, donde todavía hoy en día vive y trabaja, y en el 2013 escribió este libro, Le Bleu des Abeilles, en francés, sobre su descubrimiento del idioma francés, que es una especie de declaración de amor a la cultura francesa, en el que describe detalladamente su difícil proceso de aprendizaje y, por ejemplo, donde explica cómo ella se avergonzaba de su acento. Y esto lo podemos ver en la diapositiva número 10. Que ¿sí? Va en francés, pero que voy a leer en traducción española, porque después el libro fue traducido al español por el escritor Leopoldo Brizuela. Entonces ella dice, cuando me doy cuenta de que la perspectiva narrativa es de una niña, ¿no? Dice, cuando me doy cuenta de que alguien lo percibo, me siento como en esa pesadilla que tengo con frecuencia y en la que estoy de pie al fondo de un ómnibus y de pronto me doy cuenta de que me olvidé de vestirme y que he salido descalza y ahora no tengo más ropa puesta que la bombacha. Entonces, ella ahí, uno de los temas del libro es realmente su lucha con el francés, la vergüenza que siente de su acento y finalmente el triunfo cuando ella logra dominar esa lengua, ¿no? Y realmente quiere dominar la lengua por completo, formar parte de la cultura francesa. Y claro, podemos también decir que ese sueño, ¿no?, de pasar del español al francés es también un mecanismo de represión, porque su segunda lengua, el francés, debe protegerla de sus recuerdos traumáticos, ¿no? O sea, ella, usando el francés o mediante el francés, quiere realmente crear una zona neutra. Y creo que este ejemplo es un ejemplo que ilustra que la lengua materna no siempre es un espacio seguro, ¿no? Y el hecho de que Alcoba finalmente haya escrito su novela o su autoficción en francés, ¿no?, y publicado en una editorial prestigiosa, Gallimard, pues aparece como un triunfo, ¿no?, pero es un triunfo que viene con un precio, la pérdida de una parte de su identidad. Es como un ejemplo concreto. Quiero pasar a un segundo ejemplo que también tiene que ver con el cambio de lengua, que es la autora Anna Kasumi Stahl, que en su caso la situación es exactamente la inversa. Para ella, el español no es una lengua que ella quiere reprimir, sino que funciona como una lengua liberadora. Stahl crece en Luisiana, en Estados Unidos, como hija de una madre japonesa y un padre que habla alemán. Su educación se transcurre íntegramente en inglés y en inglés también escribe sus primeros cuentos. Pero cuando ella termina los estudios, un poco por casualidad, le sale una beca para ir a Buenos Aires y apenas llega ahí, ella se siente como en su casa, recibe, siente una mezcla de lo que ella llama desconcierto y familiaridad, ¿no? Siente una identificación total con el porteño, como se puede ver en la diapositiva 12, donde ella
en una de las crónicas que escribió, Primeros días porteños, dice lo siguiente: vine a Buenos Aires por primera vez en el invierno de 1988 y me causó una extrañísima impresión de disolución y anclaje desde el comienzo. Quizás algo análogo a un huracán, pero benigno. O sea que para ella el contacto con el español de Argentina es como una epifanía, ¿no? Y desde entonces ella va a escribir únicamente en castellano, ¿no? Tiene la sensación de que ha encontrado un espacio para reinventarse, ¿no? Porque la forma en que la gente en Argentina se relaciona y el lenguaje que usa le parece como el punto medio perfecto entre el individualismo extremo de Estados Unidos y el formalismo muy fuertemente regulado de Japón. Bueno, un tercer ejemplo sería el de Daniela Catrileo, porque este ejemplo demuestra que la lengua, el español, puede ser, como en el caso del primer ejemplo que hemos visto, el ejemplo de Laura Alcoba, puede tener que ver con la dictadura y ser después reprimida, en este caso individual. También puede ser una lengua de liberación, como en el caso de Stahl, pero también puede ser la lengua del opresor, porque es sabido que los idiomas encarnan relaciones de poder, ¿no? Son un instrumento político, y eso lo experimentó Daniela Catrileo, una autora que vive en Santiago de Chile, pero que proviene de la comunidad mapuche, muy presente en Chile, como ustedes saben, y que, bueno, desde la colonización ha tenido que luchar por sus derechos y por la preservación de su propia lengua, ¿no? El mapudungún. Y Catrileo, que no ha aprendido el mapudungún, porque sus padres no han transmitido la lengua porque opinaban que querían darle, pensaban que le daban más oportunidades si la educaban en castellano. Entonces ella siente eso como una especie de mutilación de su identidad y empieza bueno, cuando empieza a escribir sobre todo narrativa, por ejemplo con su primer libro de relatos, Piñén, ella, aunque es castellano parlante, hace un uso muy creativo del mapudungún. O sea, en lugares estratégicos de sus textos, de sus relatos, inserta términos en mapudungún. Y Piñén, el título, por ejemplo, la propia palabra del título, Piñén, no es una palabra en castellano, pero es una palabra que todos los chilenos conocen porque designa un tipo de suciedad, una mugre, ¿no? Un tipo específico que se pega a la piel cuando uno no se lava lo suficiente. Entonces ella usa este término, y también algunos otros en mapudungún, usa este término, Piñén, como un mantra que se asocia a diferentes formas de discriminación hacia la población indígena, señalada no solo como sucia en ese sentido literal, sino también como indeseable en el sentido metafórico. Y así ella forma parte, sus libros forman parte de un auge que está conociendo sobre todo la poesía mapuche. Pues este ejemplo es un ejemplo de narrativa, pero ella es también poeta y también hace un trabajo con el mapudungún en sus textos. Lo que me interesa, ¿no?, en todos esos casos es que estas tres autoras no escriben en su lengua materna, ¿no?
No es un fenómeno nuevo, siempre han existido autores que no escriben en su lengua materna. Hay algunos nombres muy conocidos de la literatura universal, ¿no? Que lo han hecho, como Beckett, como Conrad, ¿no? Como Canetti. Hay mucha teoría sobre esto. Por ejemplo, ya en los años 70, George Steiner escribió Extraterritorial, sobre escritores que no escriben en su lengua materna o que no escriben desde su patria. Muchas veces se trata de autores exiliados, autores que están en un proceso de migración. O sea, esto ha sido muy teorizado y un libro que me ha parecido particularmente interesante está en la diapositiva 19, para la teoría, ¿no? Sobre el no escribir en la lengua materna o más allá de la lengua materna, es el estudio de Yasemin Yildiz, Beyond the Mother Tongue, más allá de la lengua materna. Este es un libro un estudio sobre la literatura en lengua alemana, pero muchos de los conceptos que se manejan ahí pueden extrapolarse a otras literaturas, ¿no? Y lo que hace Yildiz es que traza como la historia de este fenómeno y del ideal monolingüe, ¿no? Que no es de todos los tiempos. De hecho, el ideal monolingüe tiene su origen en el romanticismo alemán, esa idea de que una persona solo puede ser auténtica en su lengua materna, ¿no? En la lengua de su infancia y en la lengua de su patria. Entonces, Yildiz muestra que es una construcción ideológica que fue creada para reforzar el Estado-nación moderno, ¿no? Y observa que para cada vez más autores el paradigma monolingüe no funciona, ¿no? Muchos autores hoy en día están viviendo en diferentes lenguas. Y lo que a ella le llama mucho la atención y lo que ella analiza sobre todo es esta tensión entre el ideal monolingüe, que todavía es el ideal vigente, por ejemplo, en las editoriales. Si pensamos en la literatura, las editoriales, el mercado del libro es un mercado muy orientado al monolingüismo. No es fácil publicar un libro que mezcla lenguas. También otras instituciones como las universidades que encasillan las literaturas todavía, ¿no? Pese a que existe la literatura comparada, pero en general los departamentos se organizan en función de las lenguas, literatura alemana, francesa, ¿no? Entonces, por una parte es todavía vigente este paradigma monolingüe, pero en la práctica, dice ella, ya estamos de lleno en un paradigma post-monolingüe. De ahí su título, The Post-Monolingual Condition. Y lo que es interesante en su estudio es que ella pone el acento en esta tensión. Dice que los dos están, o sea, el paradigma monolingüe y el postmonolingüe están presentes simultáneamente. Y esto es lo que genera tantas paradojas hoy en día, ¿no? Pues lo que yo había preparado eran otros 3 ejemplos de autores mexicanos y también el modo en que, a mi modo de ver, se pueden organizar los posicionamientos de los autores en diferentes dinámicas, ¿no? Pero bueno, no sé, como veo que ya es un poco tarde, no sé si les interesa que hable de esos ejemplos mexicanos, si yo Ilse, de esa tipología, o si simplemente quieren conversar un poco más sobre el tema. ¿Sí? colegas, alumnos, amigos, amigas, ¿tienen comentarios, tienen preguntas?
Sí, porque me interesa mucho conversar con ustedes sobre ese tema. Te comparto desde el mundo medieval, Aragón Sí. empleaba una lengua para el comercio, una lengua para la política y otra lengua para la poesía. Es una experiencia, es una experiencia medieval, ¿no? Una experiencia medieval del siglo XIV, continúa en el Renacimiento, así que el romanticismo, como tú lo mencionas, el autor lo menciona y otros autores, esta idea del Estado Nacional, ¿no? Este idea del Estado Nacional, estamos viviendo una etapa transicional hoy en día, transicional, donde lo internacional o lo global se impone a las políticas nacionales. Entonces, es un tema que complementa todo un debate, toda una sensibilidad actual por lo transnacional. ¿Podrías continuar con algunos ejemplos, por favor, Ilse? Sí, no, tiene toda la razón. O sea, es algo, no es un fenómeno nuevo. En la Edad Media era muy usual, ¿no? Manejar diferentes lenguas y como acabas de explicar. Y el romanticismo supuso como una especie de ruptura con, con esas prácticas multilingües. Y ahora estamos... Sería muy bonito conocer en esa etapa de romanticismo temprano, ¿no? Sería muy atractivo, ¿no? Cómo la primera generación de románticos logra enfrentarse, logra plantear su propuesta, imponerse, y esa lucha, ¿no? Entre estas dos formas, una milenaria, porque en Roma hablan griego, emplean latín, ¿no? Es decir, el griego no es sino varios griegos, no hay uno solo, entonces es una tradición milenaria que el romanticismo se enfrenta y la doblega, ¿no? Esa primera generación debe ser muy, muy interesante apreciarla y comprenderla. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Sí, hay muchos estudios hechos sobre este fenómeno. Lo que a mí me interesa, como soy especialista en literatura más contemporánea, pues era ver, porque se ha estudiado mucho en autores ya canónicos, ¿no? O sea, como hay dicho Beckett, que cambia de lengua, Conrad, que cambia de lengua. Lo que a mí me interesaba era ver qué pasaba, qué es lo que estaba pasando hoy en día y un poco con autores más nuevos, porque para el mundo hispánico, por ejemplo, hay ejemplos que ya han sido bastante estudiados. Por ejemplo, alguien como Jorge Semprún, el autor republicano español, que escribe toda su obra en francés, o más cerca de América Latina, alguien como Manuel Puig, ¿no? Que escribió en diferentes lenguas, o sea, tiene su obra construida en español, pero también tiene textos en portugués, tiene textos en inglés, pero bueno, son casos ya bastante canonizados y me interesaba así estudiar una producción o tendencias más nuevas, y también hacia los autores mexicanos como Fabio Moravito, Yuri Herrera y Valeria Luiselli, que todavía quería presentar, que son casos creo muy interesantes de lo que está pasando hoy en día y de los diferentes posicionamientos de esos autores frente a sus lenguas. Y lo que eso significa para la autoría también, porque hay algunos de los autores, como Valeria Luiselli, por ejemplo, pero no es la única, también está Cristina Rivera Garza de México, que realmente cuando están escribiendo, por su trayectoria personal, la génesis de su obra, cuando están escribiendo sus textos, escriben simultáneamente en dos lenguas, en español, en inglés, o sea que ya no saben exactamente cuál es su lengua materna, ya no la tienen definida y también intervienen mucho en los procesos de traducción de sus obras, que son como nuevas versiones. Hay como una especie de textualidad expandida, y eso cambia en parte también la noción que tenemos sobre qué es una obra, un texto definitivo,
una obra acabada, que de hecho no, son versiones de un texto. No sé si me explico. No sé si hay preguntas o comentarios de ustedes. Un asistente solicita que puedas continuar, por favor. Ángela, ¿sí? Solo un comentario, ¿no? Hay un escritor argentino que es muy conocido, Jorge Luis Borges, Sí, que, o sea, él era un fanático de la literatura inglesa, manejaba varios idiomas, sí, pero muchos de cuando uno le escucha sus entrevistas, cuando le piden opinión sobre su cultura, sobre sus influencias, sobre sus opiniones, sobre otros escritores latinoamericanos, y los ingleses, hay un sesgo muy, que podría decirse, bueno, racista también, ¿no? Sobre la cultura inglesa, ¿no? Como una cultura superior, más desarrollada, que incluso a nivel del lenguaje, él decía que es mucho más, eh, le daba mucho más oportunidad de expresar todo lo que él quería decir, ¿no? Sentía límites incluso con el castellano. Y es sí. curioso porque Sudamérica es un país, Sudamérica es un continente indígena y en el idioma indígena, que es un idioma muy rico, es oral, no es todo lo que se transmite es a nivel oral, es muy rico en detalles bueno, hay países donde se rechaza esto, ¿no? Ahora ya hay una tendencia de recuperación de la lengua materna para expresar la emoción, incluso a nivel artístico, ¿no? Pero Sí, cuando mencionas esto de estos escritores o escritoras que fluyen de un idioma a otro, ¿no? Como si estuvieran como un pez en el agua, pienso en Jorge Luis Borges y sus entrevistas que son muy interesantes y, por ejemplo, en contraposición a Saramago, ¿no? Quien más bien criticaba a escritores que fluían de esa manera, ¿no? De alguna manera rechazando su idioma materno. Pero es bien interesante escuchar sus entrevistas, ¿no? Donde se manifiesta la persona tal cual que está detrás del libro en y el que caso de podría Borges, ayudar de Borges, ¿no? O de otros escritores latinoamericanos también, ¿no? Eso nomás quería comentar por lo no, no, interesante que menciona. es muy interesante la observación. Bueno, yo creo que eh, este tema en sí, pues yo no tengo, ¿cómo decir?, una aproximación normativa, ¿no? Y lo que ha dicho Borges lo dejo por su cuenta y no lo comparto para nada. Es verdad que algunos autores tienen o sea, ese planteamiento, ¿no? Pero muchos no. O sea, muchas veces yo creo que es muy diferente. Por ejemplo, alguien como Fabio Morabito, que iba a ser mi ejemplo siguiente, pues él nació en Alejandría, en Egipto, cuando tenía 15 años, con su familia se mudó a Milán y no, perdón, cuando era chico se mudó a Milán y a los 15 años la familia se instaló en México. Y desde entonces, pues él escribe en español, ¿no? Y dice que no se trata en su caso y en la mayoría, porque creo que lo que hace Borges es lamentable, pero en la mayoría de los casos no se trata tanto de establecer una jerarquía entre las lenguas en términos de superioridad o inferioridad, sino que Fabio Morabito dice, yo amo el italiano. El italiano, de hecho, ha sido su lengua materna, pero como yo ahora vivo en México, estoy rodeado del español de México, mis lectores son mexicanos, me escolaricé en parte en el español de México, yo prefiero escribir en español, ¿no? En castellano. Entonces, en su caso, no es un rechazo en términos de apreciación o depreciación de la lengua. Él dice, para mí, para abrir la escena de escritura, solo me funciona el español. Yo tuve que dejar atrás el italiano, no porque el italiano, a su modo de ver, no sea una lengua con todas las de la ley,
sino porque como lengua literaria, para él solo funciona el castellano y solo funciona cuando él puede dejar fuera el italiano, porque para él es confuso tener dos lenguas. Otros autores, como has dicho, fluyen de un idioma a otro. Yo no tengo, ¿cómo decir? Claro que lo que ha dicho Borges para mí, yo no lo acepto sobre la cultura. Yo no creo que haya lenguas superiores e inferiores. Todas las lenguas lingüísticamente hablando son iguales. Tienen el mismo estatuto, tienen todos los derechos. Lo que pasa es que un autor puede, muchas veces por haber tenido experiencias, en el caso de Laura Alcoba, ella tampoco está diciendo que el francés sea una lengua más, no sé, mejor o más civilizada que el español rioplatense. Lo que ella dice es que por haber vivido un trauma en español, ¿no? Bajo la dictadura de Videla, ella solo puede escribir en castellano, porque si no, ella está bloqueada. O sea, la otra lengua puede ser como un desvío para poder elaborar experiencias de vida. Yo lo veo más en esos términos. Hay un elemento inconsciente en eso. O sea, los autores hasta cierto punto eligen sus idiomas, pero también son elegidos por ellos, ¿no? O sea, no no es siempre un proceso deliberado. Y la cita que tengo aquí de Fabio Moravito creo que ilustra muy bien la complejidad, y es esa complejidad la que me interesa. Porque él dice, yo quiero separar mis dos idiomas, ¿no? Fabio Moravito, el italiano y el español. Porque yo solo puedo escribir en castellano. Pero dice que es también una ilusión realmente pensar que realmente va a poder dejar atrás el italiano. Dice que el italiano está como incorporado, ¿no? En el sentido literal de está en su cuerpo, y lo formula de la manera siguiente: cuando se cree que por fin nos hemos liberado de sus palabras, resulta que, al igual que esas calcificaciones de materia marina que se adhieren al cuerpo de las ballenas, el viejo idioma no ha desaparecido, solo se ha replegado en ciertas zonas, ¿no? O sea, hay también una dimensión corporal del idioma que Fabio Moravito reconoce. Entonces aquí está diciendo que por mucho que intentemos abandonar un idioma, pues no podemos. Siempre de alguna manera, de forma como espectral, está ahí. Esto es lo que quería decir como respuesta a la primera pregunta. Y la otra, lo que ha dicho Ángela, lo que has dicho sobre la revalorización de las lenguas indígenas, sí, sé que eso tiene lugar en México, en Perú también. El ejemplo que yo di de Daniela Catrileo es un ejemplo del Mapudungún, y ahí se ve que en Mapudungún, por ejemplo, hay ahora una poesía que se está publicando y que es muy interesante, que yo no puedo, solo puedo leerla por mis limitaciones, ¿no? Como investigadora, al no dominar el Mapudungún o ninguna lengua indígena, yo solo puedo leer en traducción. Lo que vemos es que muchos de esos autores también se autotraducen, publican sus libros de poemas en dos idiomas, ¿no? El idioma indígena o originario, y al lado ponen una traducción al español, y creo que es una de las tradiciones o uno de los fenómenos más pujantes. En el caso de Catrileo, como sus padres juzgaron que no era oportuno enseñarle el Mapudungún, lo que ella no juzga, ella solo constata que fue así, pues ella está tratando de reincorporarlo, ¿no? Y está aprendiéndolo
y está trabajando, porque tiene algunos conocimientos por sus abuelos, pues está trabajando activamente con el Mapudungun, precisamente para darle visibilidad también en su literatura. No sé si contesté tus preguntas, Ángela. Doctora, buenos días. No sé si me puede escuchar. Sí, Iris, ¿no? Sí. Mire, en el caso, no sé si 5 minutos, unos minutitos más para hablar sobre el tema tan interesante que está abordando. En el caso peruano... Perdón, el sonido no es muy bueno. Sí. ¿Puede hablar un poco más despacio? Sí, voy a... ¿Ahora me puede escuchar? Sí, ahora la calidad del sonido es mucho mejor. Sí, gracias. Adelante, porque el micrófono está muteado. Sí, en el caso peruano le decía sobre el tema tan interesante que está abordando. Nosotros tenemos un escritor, ¿no? Arguedas. Arguedas. Entonces, Sí. yo creo que el lenguaje, ahí lo que usted está señalando, bueno, él es un niño que es criado con los indígenas, entonces Sí. el quechua se convierte en su lengua materna. Y como él decía, ¿no? Escribía en castellano porque oficialmente la lengua del país en el siglo pasado, bueno, una gran dominancia y no reconocimiento de lenguas indígenas, pero donde se expresaba mejor y con libertad era en el quechua. Yo recuerdo un testimonio de una profesora que fue su alumna y me decía, el profesor llegaba a clase y hasta que él no hablara ninguna palabra, tú lo veías como un profesor que no hubiera hablado de la forma que después iba a hablar. Él hablaba con un acento, lo que llamamos acá en lengua, en la lengua indígena, cuando hablas hay un acento, como una especie de ciertas entonaciones particulares, ¿no? Y el profesor me dijo en las clases de verano a los alumnos extranjeros, él hablaba con esa libertad, no tenía ningún problema, no se incomodaba. Creo que es un ejemplo cuando usted dice cómo puede tranquilamente navegar, hablar en ambos idiomas. Creo que él lo hizo con un objetivo, ¿no? Presentar la lengua indígena en los círculos donde solamente se hablaba lengua española, pero a la vez también escribir en esa lengua y difundirla, que hasta ese momento pues habían sido pocos espacios, pocas personas, ¿no? Y en ese sentido, doctora, pregunta va a lo siguiente. De esa forma estaría construyendo una identidad para su propia producción, ¿no? De tal grado que creo que el valor que tenemos con él, cuando siempre se habla, ¿no? De los grandes escritores peruanos, bueno, en la lengua castellana, Vargas Llosa, en la lengua castellana, pero además con este agregado de todo ese testimonio histórico, toda esa emoción e historia social que nos permitió conocer del mundo quechua, José María Arguedas, ¿no? No sé qué, ya que usted lo conoce, no sé qué opinión tiene. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias por traer a colación a José María Arguedas, que por supuesto es uno de los grandes pioneros. Yo no lo trabajo porque, primero, está súper trabajado ya, y porque, bueno, decidí, ¿no?, enfocarme en esos países, Argentina, Chile y México, porque es muy importante el contexto también. Ya me costó un poco, ¿no? Son 3 contextos muy diferentes, pero claro, en el caso del Perú, y por supuesto que lo menciono también, él es absolutamente pionero. Yo siempre con mis estudiantes leo algunos textos de Arguedas, cuando, sobre todo teniendo en cuenta cuando él escribió, ¿no? En un momento en que las lenguas indígenas no tenían todavía la visibilidad que tienen ahora. Él habla mucho de esos procesos de discriminación, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de ese cuento que tiene
El sueño del pombo, ¿no? Donde también se ve que él hace un trabajo muy interesante con el quechua. De hecho, para él siempre ha sido lo que he dicho sobre el mundo literario, creo que también se aplica a su caso, porque creo que uno de sus grandes dilemas ha sido, ¿para quién estoy escribiendo? Porque él sabía, o sea, él por una parte quería visibilizar las culturas originarias del Perú, por otra parte él sabía que la cultura indígena es más que nada una cultura oral y que cuando él estaba escribiendo, bueno, esto es lo que Antonio Cornejo Polar, ¿no? Explica en sus libros, pues hay allí como una especie de desfase, ¿no? Entre el público al que se dirigió, que era el público letrado, o sea, entre el tema de sus libros, por una parte, y por otra parte, el funcionamiento de la institución literaria que funciona sobre todo en español, ¿no? Y él luchó mucho con esto, adapta también sus estrategias, ¿no? Está buscando siempre cómo insertar en las temáticas, pero también en la forma de narrar, esta transculturación, ¿no? Entre el español y el quechua. No, absolutamente. Y claro, Mario Vargas Llosa en eso creo que a pesar de ser un gran escritor, creo que ahí el más pionero de los dos ha sido Arguedas, más que Vargas Llosa, y que cuando él dice que Arguedas es un autor premoderno, se equivoca totalmente. Creo que es un autor que está por delante, ¿no? O sea, está adelantándose a la época en la que escribe. No sé si hay más comentarios o preguntas. Ilse, Héctor. en este momento vivimos un proceso migratorio muy fuerte. Tenemos Brasil, Haití, Brasil, receptor de una gran migración, no solo venezolana. En Sao Paulo hay una gran colonia boliviana, así que podemos ver generaciones, ¿no? De bolivianos, de padres bolivianos que nacen en Sao Paulo y se forman, ¿no? En el mundo de habla portuguesa. Vemos también haitianos, ¿no? El haitiano tiene una relación con el francés, pero tienen al mismo tiempo su propia, ¿no? Experiencia lingüística del francés particular, ¿no? Y gran migración, el creole, una gran migración en Chile y en otros países de América Latina, ¿no? Entonces vemos que los niños de habla castellana, de habla francesa o creole, se están formando en español, en portugués, ya, no hoy día, ¿no? Ya estamos una década, poco más, entonces uno puede ver que hay una aparte, ¿no? Aparte de las naciones originarias, los pueblos originarios, en el contexto ya de algunas décadas atrás, tienen más oportunidades. En Perú no es raro encontrar líderes indígenas que se forman en Londres, que se forman en Washington, no es raro. En Ecuador, en Colombia, tenemos líderes indígenas en Colombia que llegan a ser ministros de gobierno. Entonces, vemos que hay una población que tiene ya una experiencia multilingüe internacional, no una experiencia multilingüe local, ¿no? Sino transnacional, internacional, fuerte, ¿no? En este sentido, tu tema, tu estudio es muy, en este momento se demanda, se quiere y se busca repensar esta relación
entre las lenguas maternas, lenguas foráneas, y esta experiencia América 21 no es tan distante, ¿no? El mundo medieval, que había una experiencia en el manejo de muchas lenguas, podemos decir siglo XXI, que es nuestra experiencia. No sé, tú, desde Bélgica, desde tu país, yo sé que hay gente de África que tiene su lengua materna y escribe en francés, no siendo su lengua materna, y descubre su lengua materna desde el francés. Entonces, tu país también tiene fuertemente esta experiencia. Sí, claro, nosotros, una de las páginas más negras de nuestra historia es la historia colonial de Bélgica, ¿no? La colonización del Congo y todo lo que ocurrió ahí, bueno, ahora estamos desde hace varias décadas haciendo un poco el duelo de esto. Así que hay, efectivamente, en Bruselas hay una gran comunidad, sobre todo en Bruselas, pero en toda Bélgica congoleña. Y Bélgica, yo creo que el interés por ese tema también tiene, en mi caso, me viene de ahí en parte porque sí, Bélgica es un país complejo, con diferentes comunidades, o sea, desde esta conciencia del multilingüismo y de la importancia y también del carácter, como señalaron tanto Ángela como Iris, el hecho de que las lenguas expresen muchas veces relaciones de poder, ¿no? Que son asimétricas. Esta conciencia yo la he tenido desde muy temprano, porque en mi país hay un equilibrio muy complicado entre el francés y mi lengua, que es el neerlandés. Entonces, cuando tú naces en Estados Unidos, en un ambiente anglófono, una lengua imperial, puedes pensar que es evidente, ¿no? Que tu lengua es evidente. Pero a partir del momento en que entras en contacto con una segunda lengua, como yo desde niña ya, una segunda, una tercera, pues ya sabes que no es así, y que las lenguas no son instancias neutras, sino que están atravesadas por relaciones de poder. Entonces, bueno, creo que el hecho de haber nacido en Bélgica y me ha orientado hacia ese tema, y creo que es un tema muy importante y que va a ser cada vez más importante, porque, como dice Yasemin Yildiz en su libro The Post-Monolingual Condition, más allá de la lengua materna, estamos de lleno, como has señalado, ¿no? Estamos de lleno en una época en la que casi todo el mundo ahora está rodeada y está en su vida diaria, está operando con diferentes lenguas. Entonces, es un mito el monolingüismo. Es un mito, pero es un mito todavía muy persistente y que todavía determina en gran parte nuestra vida política, nuestra vida universitaria, o sea, la vida literaria. Pero en la práctica, ¿no? El multilingüismo es nuestra realidad, y las paradojas, ¿no? Esta fricción entre el mito monolingüe por una parte y por otra parte esta realidad multilingüe, el choque entre estos dos, pues está dando lugar a muchas tensiones y paradojas, y creo que va a ser cada vez más así en el futuro, y que es importante interrogar esto. Bueno, yo lo hago desde la literatura porque es mi campo. También es un gran tema en contextos didácticos, por ejemplo, ¿no? Yo veo una gran discusión en Bélgica, es también qué pasa con esta gran presencia migratoria. Entonces, ¿qué pasa en las aulas? ¿Qué pasa cuando los niños llegan a la escuela y sí, no son monolingües, ¿no? O sea, su lengua en casa es el turco, o es el bereber, o es el congoleño,
Entonces, ¿cómo, no? O sea, cómo los profesores, cómo tienen que actuar ante esta situación? Y bueno, creo que va a ser, y en América Latina, con los procesos que ha señalizado. Lo que pasa es que muchas veces estas realidades todavía no se filtran hacia la literatura, digamos, la literatura oficial, ¿no? La literatura que se publica en editoriales prestigiosas, etcétera, porque hay un retraso, ¿no? Con respecto a eso, muchas veces está antes en la poesía, está antes en la oralidad, está antes en el teatro, en la performance, etcétera. Pero yo creo que sí, es un tema que da para mucho y que conviene estudiar a fondo en todas sus aristas, ¿no? Y sin prejuicios, desde una apertura de mentes. Bueno. Ilse, en base a tu estudio, en base a la dinámica latinoamericana, específicamente peruana, porque si bien hay un español internacional y hay un español en cada región, y aquí hay una gran riqueza, puesto que cada región tiene sus modos, sus giros, y luego estar en otra comunidad implica, ¿no?, este diálogo entre ambos, tradiciones, experiencias, que es lo que se ve, ¿no?, con la migración venezolana en distintos países de América Latina, ¿no?, al igual la colombiana y por supuesto la peruana, ¿no? Una gran presencia latinoamericana en Norteamérica y por ende pues una experiencia bilingüe, ¿no? Que se expresa en la estética, la literatura norteamericana, California, etcétera. Entonces entiendo que esto puede ser base de un acercamiento de Gante, tu universidad y San Marcos, ¿no? Puesto que hay un tema que se estudia, se trabaja y se desarrolla. Sí, sí, totalmente, sí. Bueno, sí, no, ahora no, sí pido disculpas por no haber llegado al final de la presentación, pero sí. Ilse, Sí. ¿puedes quizás complementar en tu presentación qué otros autores has tomado en cuenta, además de Fabio Orábito? Sí, bueno, estaban todavía Yuri Herrera, es un mexicano que escribe desde Estados Unidos y que tiene, este es muy interesante, Señales que precederán al fin del mundo, es parte de una trilogía y es sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Yo creo que es uno de los grandes libros, es muy o sea, es muy conciso el libro y nunca menciona palabras como migración, o sea, no nombra, sugiere. Y tiene un trabajo muy interesante con el lenguaje y precisamente recurre a, o sea, inventa términos, ¿no? O sea, crea un lenguaje específico, que no es el típico Spanglish, ¿no? Sino que es como algo nuevo. Y creo que, bueno, quería hablar de él también. Y luego finalmente está Valeria Luiselli, que es otra tradición, yo creo que son también tradiciones. Ella es una autora que, como hija de un diplomático, vivió en el mundo entero y ella fluye realmente entre lenguas. Es más, ella es cosmopolita, con lo cual no estoy diciendo que lo cosmopolita sea superior, pero es una constatación. Ella viene de ahí, ¿no? Es su formación y ella escribe sobre México en español, pero también en inglés. O sea, ella tiene ahora su última novela la escribió, Lost Children Archive, la escribió en inglés. Algo que le fue muy criticado desde México, pero que también tiene su razón de ser, creo. Así que creo que hay que tener cuidado también en, ¿cómo decir? Condenar a los autores cuando eligen una lengua, porque, como he dicho, es un proceso consciente, pero a veces también en parte
no siempre tiene que ver con decisiones conscientes. Pues era lo que todavía quería compartir con una especie de, también con unas reflexiones teóricas, pero bueno, creo que lo voy a dejar ahí porque ya veo que casi son las 7 y, y no quiero abrumar a la gente con más información. Bien, Ilse, un gran saludo desde Lima, Perú, un gran saludo desde la universidad que ya conoces. Sí. Diríamos que esperemos que esta primera experiencia que tuviste hace poco se proyecte, se desarrolle, se cultive, pensando siempre en los alumnos, en los jóvenes, tanto de tu universidad como de San Marcos, futuros líderes de ambos países. El tema que desarrollas es un tema muy de nuestra época. Tenemos en colegios públicos alumnos que no es raro que tengan clientes trabajando en Milán, trabajando en Madrid o trabajando en New Jersey. No es raro para gente de recursos económicos tener. Entonces, esta experiencia cosmopolita no es solo de una élite, es una experiencia No, bastante no. extendida hoy día. Sí, menos mal, ¿no? Es parte de las dinámicas que vivimos en este momento. Sí, no estoy de acuerdo. Amigos, amigas, se compartirá la presentación. Ilse, más bien podríamos, amigos, encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión, por favor. Pueden encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión. Bueno, muchas gracias por estar y por haberme escuchado a todos y a todas. Este año, Ilse, te comparto que se cumplen 90 años de la muerte de Henri Pirén, es un medievalista clave. Henri Pirén estudió y fue profesor en Gante. Ajá. Es un medievalista que murió en 1935 y es un clásico en estudios medievales. Bien, un momento, por favor, para tomar una captura de la imagen. Ya. 1, 2, 1, 2. Pueden ver en el chat, gracias amigos, amigas, pueden ver en el chat los links de la Universidad de Gante, de la facultad y también los proyectos de investigación del área de literatura, estudios literarios en Gante. Está en el chat. También pueden ver en el chat la lista de asistencia. Cordialmente se les hace presente para el día de mañana acompañarnos. Mañana tenemos la presentación de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, del Departamento de Ingeniería Nuclear. La Universidad de San Marcos inició Ingeniería Nuclear este año. La Universidad Federal de Río de Janeiro es una universidad que tiene 70 años en este tema, así que es una gran oportunidad para San Marcos en el área de ingeniería. Ilse, muchas gracias por tu colaboración, por tu apoyo. Estamos al tanto y sí, CESAN, se va a explorar con CESAN qué posibilidades hay de Bueno, muchas colaboración. gracias, Héctor, por la organización y a ustedes, ¿no? Por la escucha y por haber estado ahí. Y bueno, espero poder volver algún día al Perú. Estuve, como ha dicho Héctor, en julio y me encantó. Había estado antes ya, ¿eh? Era como mi tercera visita. Gracias, doctora. ¿Su correo, doctora, podría compartirlo? En Sí. los links Gracias, muchas hay gracias. correo correspondiente a los colegas del Departamento de Estudios Literarios de Gante, en la Facultad de Letras, Departamento de Estudios Literarios.
Ilse, tenemos una alumna de San Marcos en Gante, Almendra, que es del área de lingüística. Entonces, sí, me está San dijiste, sí. Marcos en este periodo y proyectamos que tengas un encuentro con ella más adelante. Sí, sí, voy a tratar de entrar en contacto con ella. Aquí he puesto mi, no Muchas sé si gracias. mi Muchas correo gracias. electrónico, ¿sí? Bueno, Bien, gracias y entonces, hasta la próxima. Adiós. muchas gracias. Saludos. Saludos, chao, adiós. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Gracias por todo. Hasta luego.